¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al segundo capítulo de La Baliza Médica. El día de hoy vamos a estar tratando el tema de las peores enfermedades del 2025. Se acaba este año, pero muchas de estas enfermedades o trastornos de salud siguen aumentando en porcentaje. No necesariamente tienen que ser mortales, pero sí están causando mucho daño a la salud poblacional. Primero quiero aclarar que luego de consultar muchas fuentes confiables que distribuyen datos con respecto a salud pública, bueno, he podido crear esta lista y asombrosamente uno de los principales trastornos de salud, en este caso por infección, es el dengue. El dengue ha sido una de las enfermedades de mayor crecimiento en lo que va del año 2025, principalmente en regiones tropicales y subtropicales, o básicamente en zonas donde hay más lluvia, ¿ok? Recordemos que la transmisión de esta enfermedad es mediante el mosquito Aedes aegypti y el zancudo patas blancas, que principalmente la proliferación de estos mosquitos y zancudos se va a dar en zonas donde pueda estancarse el agua, principalmente donde llueve, pero les pongo como ejemplo acá en Lima, donde yo vivo, prácticamente no llueve acá. Cuando hay invierno, aparte del frío, hay una lloviznita, pero aún así se reporta una cantidad bastante alta de casos de dengue anualmente y obviamente hay muchas políticas de salud pública para concientizar a las personas. Nosotros mismos en el edificio donde vivimos, en la parte de arriba, que hay algunas cosas guardadas ahí que puedan servir como depósito de agua estancada, se han limpiado este año y de verdad que, bueno, por esa parte nos sentimos más tranquilos. Tenemos que tener en cuenta que el dengue no es una enfermedad mortal con un tratamiento adecuado, es menos del 1% lo que nos va a afectar, o por lo menos un riesgo muy bajo de mortalidad, menos del 1%, pero sin una detección temprana y sin un tratamiento, esto es una enfermedad que puede ser hasta 50% puede tener un riesgo de hasta el 50% de mortalidad, sin un diagnóstico adecuado y sin un tratamiento acorde para tratarlo, ¿ok? Y al 2025 podemos creer que el COVID ya no es un problema dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestros países, dentro de nuestras ciudades, incluso dentro de nuestras casas, pero no es así. Pues uno de los síndromes, en este caso, un síndrome es una enfermedad, por decirlo, para decirlo más claramente, que contiene una cantidad de cosas notables, ¿ok? Que nosotros podemos ver y podemos cuantificarlas. Y en este caso, uno de los síndromes llamado síndrome post-COVID, ¿ok? Es uno de los mayores crecimientos a lo que va del año 2025. Muchos casos detectados y de prevalencia aún significativa entre los supervivientes. Sabemos que luego de la primera aparición del COVID, de la primera cepa, que bueno, fue prácticamente la que produjo la cuarentena del año 2020, vinieron otras cepas. Cada 6 meses, todavía el día de hoy, yo tengo aproximadamente unas 5 o 6 dosis que me he puesto de COVID. Y ya no es solamente el COVID como tal, sino el síndrome post-COVID, o sea, las secuelas que deja esta enfermedad, que como ya vemos en este reporte, nos dice que puede durar incluso años y ya tener una predominancia a volver a sufrir este trastorno. Incluso caminando diariamente por las calles de Lima, trabajando, yendo a visitar a mis pacientes. Y bueno, también no solamente acá, sino con los amigos que tengo distribuidos en Latinoamérica y el mundo, me han reportado que hay una fiebre, hay un virus extraño. Y también dentro de muchos hospitales, tengo amigos que son médicos, pacientes que también son médicos, y me han reportado que hoy sí hay un aumento en el repunte de casos de COVID, principalmente en esta transición que hemos tenido en este lapso del año, en donde pasamos de el invierno a la primavera, los cambios bruscos de temperatura. De repente está haciendo sol, sales con ropa ligera y en la calle baja la temperatura y eso te puede volver más propenso a que te contraigas alguno de estos virus. Bueno, en este caso hay nuevas cepas del COVID que se han reportado, pero al día de hoy se están tratando básicamente como una gripe común, porque el índice de mortalidad ya es muy bajo porque ya existe medicación y ya sabemos cómo atacar a esto, pero sigue siendo un problema que, bueno, lo traemos acá el día de hoy como una de la segunda enfermedad o síndrome en este caso,
médico de mayor crecimiento en el año 2025. Así que el COVID-19 al año 2025 todavía sigue dando de qué hablar, es un problema. Y bueno, por ahí vemos a muchas personas todavía utilizando mascarillas, siendo precavidos porque realmente es extremadamente fácil contagiarse de cualquier gripe común, influenza, bueno, y en este caso el COVID o cualquier otra enfermedad que sea de transmisión en el transporte público. Por lo menos yo que tengo contacto con mis pacientes trato de ser lo más precavido posible, de usar guantes. De verdad que últimamente no uso mucha mascarilla, pero sí trato de testear a mis pacientes antes de tratarlos si tienen un aumento de su temperatura corporal y obviamente si tienen algún signo de que estén afectados de salud y tomar obviamente las precauciones para no hacer tratamientos en estos días, ya que sabemos que es muy fácil contagiarse de esto y obviamente contagiar a nuestras familias, ¿ok? Y esto nos lleva a la tercera condición de salud que más ha crecido en el año 2025 y fíjense que de esta podemos ser partícipes absolutamente todos. Usted y muchas personas, porque es un tema cultural lo que vamos a tratar ahorita, ¿ok? Infecciones difíciles por resistencia antimicrobiana, más infecciones bacterianas resistentes. Esto se debe principalmente al mal uso o uso inadecuado de antibióticos, ¿ok? Estas enfermedades básicamente, las enfermedades mutan diariamente, mutan mensualmente, mutan anualmente, ya se van volviendo más resistentes y van buscando más maneras de cómo eh, vivir de persona en persona, haciendo esa incubación de un ser humano a otro, proliferando y se vuelven más resistentes para ellas también tener cabida dentro de este mundo. Es un orden natural de las cosas. Pero estas infecciones se han vuelto más difíciles de tratar por el uso inadecuado de medicamentos, principalmente los antibióticos, ¿ok? Usted va a la farmacia, lo ven con una fiebrecita, usted no quiere ir al médico o no le gusta ir al médico y le pregunta al farmacéutico, en este caso el técnico que está ahí, auxiliar de farmacia, que hizo un curso para vender medicamentos, para atender la farmacia, y le recomienda, tómese esta pastilla, que debería ser un tratamiento de tantas pastillas cada tantas horas por tantos días. Él te vende una y tú te vas a tu casa, te tomas una, de repente te sientes mejor y ya, ¿ok? Ahí pasa. Eso es lo que tú crees. Pues esto tiene un impacto extremadamente fuerte en tu sistema inmunológico, acá como lo vemos principalmente en lo que sería nuestro estómago, nuestro sistema digestivo, el uso inadecuado de antibióticos en humanos y animales, falta de acceso a diagnósticos, escasez de nuevos antibióticos y la transmisión en entornos sanitarios. Los informes recientes muestran un aumento alarmante en la resistencia a estos antibióticos, ¿ok? Entonces es muy importante que tomemos en cuenta que muchas de las enfermedades que podemos tener algo que tengamos por ahí, no es que sea extremadamente fuerte la enfermedad como tal, sino que ya nosotros hemos creado una resistencia a esos medicamentos por el uso inadecuado de ellos. Entonces, obviamente, lo que nos toca a muchos, porque tal vez en el pasado, antes de yo tener el conocimiento de esto, es que también lo hemos hecho, o sea, no es ignorancia, sino falta de conocimiento en la población. Ahorita yo aprovecho para aclararles, no como médico, pero sí como un vocero del área de la salud, yo soy licenciado en fisioterapia, decirles que el uso de medicamentos tiene que ser proporcionado por un médico que según las características de los síntomas que tú tengas en ese momento y los datos que puedas recolectar mediante una evaluación médica, te va a mandar una medicación específica. No es lo mismo que un niño, que sabemos que es eso, por eso es que hay medicamentos pediátricos, tome en este caso, eh, muy específicamente, un antibiótico que un adulto, ¿ok? Y muchas veces por salir de un dolor, de una fiebre, de un malestar, consumimos cualquier cosa sabiendo que por lo menos el cefadroxilo es uno de los antibióticos más fuertes que hay y si usted usted se toma solamente uno, usted va a crear una resistencia a ese medicamento por no tener una dosificación específica, ¿ok? Hay que tomarse todo el tratamiento. Yo sé que a veces hace daño en el estómago, no quedas igual, pero va enfocado a lo que usted está teniendo en ese momento y que
más adelante tu cuerpo pueda recuperarse y tener defensas para otra infección bacteriana, ¿ok? Entonces, esto es algo que va a seguir siendo del día a día, por eso hablé primero de la mutación que tienen las propias bacterias y las infecciones de este tipo. O sea, todos los años hay una gripe nueva, todos los años hay un cambio en la influenza, ¿ok? Entonces, tenemos que tener esto en cuenta para hacer un uso adecuado de medicamentos. Fuera de este tipo de condiciones, tenemos que uno de los aumentos más importantes en el área médica son los trastornos de salud mental. En el 2025 hay demasiadas personas con ansiedad, depresión y carga total de enfermedades totales en ascenso. O sea, estamos hablando de muchos otros desórdenes, psicopatía, muchos otros desórdenes mentales que ya se ha demostrado también científicamente que te crean una predisposición a tener otras enfermedades físicas, ¿ok? Y esto aumenta por los efectos acumulados de la pandemia, crisis económicas, sociales y en algunos lugares de mayor reconocimiento, la demanda de servicios. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo en una sociedad que está en constante cambio y a veces ese cambio nos atosiga, nos atormenta. Tenemos que saber cómo lidiarlo. Bueno, hay muchas recomendaciones, pero por lo menos en este caso de trastornos de salud mental, principalmente como la ansiedad y la depresión, que son las que más se ven el día de hoy, tenemos que tener en cuenta que hay cosas muy fáciles que podemos hacer para no sufrir de este tipo de trastornos, principalmente hacer ejercicio, buscar recrearnos y modificar nuestro entorno y realmente hacernos conscientes de que esto es algo normal. No es normal, de verdad hoy en día hasta a mí me tiene preocupado esto que estoy haciendo. Tengo un teléfono acá y un teléfono enfrente de mí, obviamente para hacer parte de mi trabajo, pero estamos muy dependientes de la tecnología, muy dependientes de la información que podemos tener a la mano y de verdad que ahorita yo me quito el teléfono 5 minutos y a ratico ya estoy, ¿sabes? Estoy un poco desesperado. Por eso a veces, bueno, no ni un extremo ni otro. A veces me gusta estar un poco más ocupado para ya no estar pendiente del teléfono porque no, tengo que buscar una idea nueva para hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que terminar tal trabajo, voy a buscar tal información. Entonces, todo el día en el teléfono y básicamente esto también crea un efecto bioquímico dentro de nuestro cuerpo que nos puede crear dependencia porque también he caído yo en el rato de que no estoy haciendo absolutamente nada y son las 1 de la mañana, no me he dado cuenta y estoy en el teléfono, viendo Instagram, Facebook, TikTok o hasta trabajando, haciendo un video, editando un video, haciendo algo, pero con el teléfono, ¿entiendes? Entonces, tenemos que tener en cuenta que las enfermedades y los trastornos de salud mental están en crecimiento en el año 2025, han sido de un alto índice de crecimiento según los reportes, ¿ok? En el quinto lugar, yo creo que esta sí tiene que alarmarnos absolutamente a todos porque la obesidad y la diabetes tipo 2, especialmente en América y muchas regiones en crecimiento, ha tenido un aumento extremadamente alto, ¿ok? Incluso ahorita más adelante vamos a hablar un poco de los porcentajes, pero esta es una de las de mayor crecimiento en las últimas décadas. Hasta los años 90, aproximadamente los adultos del mundo había un 16% con obesidad, ¿ok? Y cuando hablamos de obesidad, estamos hablando que hay obesidad tipo 1, tipo 2 y obesidad mórbida. En ese entonces no había tanto obesidad tipo 2 ni obesidad mórbida. En el presente, hasta el año 2020, 22 aproximadamente, ha habido un aumento del 16 al 44% de la población mundial tiene algún tipo de sobrepeso. Entonces esto es extremadamente alarmante ya que muchas veces van a escuchar en este podcast y también en mi página oficial, también a mis pacientes se los digo, esto es un factor de riesgo para muchas enfermedades, para muchos trastornos inflamatorios y dolorosos dentro de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Yo mismo tengo sobrepeso desde hace mucho tiempo. Yo busco la manera de estar bien, de sentirme mejor. Hay también problemas ahí, desórdenes alimenticios, pero ser consciente de ello. Yo soy consciente de que tengo obesidad. Ahora, esto es un pie a la diabetes, a las enfermedades cardiovasculares, a los problemas cerebrovasculares, a las disfunciones sistémicas que podamos sufrir en nuestro cuerpo. Entonces, fíjense que yo de verdad, antes de empezar a hacer la lista, pensaba que esta iba a ser la primera. Principalmente en la sociedad en la que vivo, que hay demasiada comida rápida, una ingesta extremadamente alta de carbohidratos y calorías. Y de verdad hay que salir a la calle y ver quién tiene un peso proporcional, que no es lo mismo que estar bien, porque tampoco,
pero quien tiene por lo menos un peso proporcional a su estatura, a su talla. Y de verdad que ahorita todo el mundo tiene su barriga, ya es común, como le decimos en Venezuela, el cauchito por acá o la llantita, la papada cada vez más grande. Y estos son signos inflamatorios en nuestro cuerpo y una acumulación excesiva de grasa que no solamente se nos va a acumular por debajo de la piel, sino también en nuestros órganos y van a hacer que estos no funcionen bien. A largo plazo nos van a traer infartos, arterias tapadas, nos va a dañar el sistema nervioso y más cuando ya esta obesidad estresa tanto nuestro cuerpo y muta en una diabetes, ¿ok? Entonces, súper importante tener en cuenta que al 2025 la obesidad y la diabetes tipo 2 es uno de los problemas más grandes que estamos teniendo el día de hoy. De repente, y una de las cosas por la cual nombré esto, las peores enfermedades, es que son las peores porque nosotros no las consideramos tan malas, pero están día a día dañándonos, ¿ok? Yo como profesional del área de la salud veo muchas veces que mis pacientes tienen diabetes, por decirlo de alguna manera, y no cuidan su alimentación. Y de verdad, dentro de lo que yo puedo hacer para tratar sus problemas dentro de mi especialidad, yo sé que no van a tener una gran mejoría porque no se están alimentando bien y están dando pie a que sus enfermedades sigan evolucionando dentro de su cuerpo. Y obviamente si una enfermedad evoluciona dentro de tu cuerpo, no te va a traer cosas buenas, te va a traer cosas malas y entre ellas que no te sientas bien a modo general, ¿ok? Entonces es muy importante tener en cuenta que si nosotros tenemos enfermedades de bases, tenemos que cuidarnos porque estas nos van a predisponer a otras enfermedades y van a crear una bola de nieve, ¿ok? Y después vamos a terminar teniendo un síndrome mucho mayor, que es un conjunto de muchas enfermedades, y vamos a decir por qué, ¿ya? Por último, vamos a nombrar infecciones respiratorias estacionales fuera del patrón habitual. Caemos en lo mismo del COVID-19, el síndrome post-COVID, las alteraciones en la inmunidad de un grupo tras periodos de baja circulación, cambios estacionales y coexistencias de influenza y COVID, ¿ok? En este caso también hay un aumento bastante alto de estas infecciones en los más jovencitos de la casa. En el área de la pediatría se han reportado un aumento bastante grande de este tipo de enfermedades y obviamente tenemos que tenerlo muy en cuenta porque las enfermedades respiratorias normalmente después que nosotros eh, creemos que sobrepasamos una enfermedad respiratoria, vamos a poner en este caso la neumonía o la bronquitis, que es un derivado de esta lista, siempre dejan secuelas dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestro organismo que van a tardar unos cuantos meses en nosotros recuperarnos realmente, recomponer nuestro sistema inmunológico y la protección de los pulmones, en este caso muy específico. Y en este periodo de tiempo vamos a ser más vulnerables a tener cualquier tipo de trastorno o enfermedad respiratoria, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado porque ha sido una de las mayores, dentro de esta lista, de las mayores, en este caso muy específico, trastornos respiratorios de mayor crecimiento. Entonces, en este mismo aspecto, las enfermedades con estimados de crecimientos y las clasificaciones disponibles, algunas no son de un año para otro, son de los últimos años, de los últimos meses, de las últimas décadas. Como les dije, la obesidad. En 2022, 43% de los adultos tenía sobrepeso, de los cuales 16 tenía obesidad. ¿Ok? Con respecto a 1990, la obesidad adulta que más se suplicó fue de el 7 al 16% en los años 90, cuando la comida rápida, las hamburguesas, las grandes cadenas de comercialización de comida rápida estaban en su auge, se reportó un aumento del 9%. En este caso, de los años 90 al año 2000, ha crecido, bueno, prácticamente 30%. ¿Okay? Entonces, en los niños de 5 a 19 años, la obesidad pasó de 2% en 1990 al 8% en 2022, una multiplicación por 4. Y yo de verdad me atrevería a decir que según las regiones de los distintos estados que conforman un país, este porcentaje se queda pequeño. Yo diría que es mucho más de verdad, pero bueno, estamos hablando a modo general. Yo diría que en las capitales y en las grandes ciudades de cada país,
hay más sobrepeso en general. ¿Ok? Eh, bueno, acá también tenemos resistencias antimicrobianas e infecciones resistentes a antibióticos. Bueno, también conocido como RAM o RAM, que es la resistencia a antibióticos, en lo que fue en un reporte del 2018 al 2023, la resistencia a los antibióticos aumentó más de 40% de las combinaciones de patógeno antibiótico monitoreadas. ¿Okay? En el 2023 se reportó 1 de cada 6 infecciones bacterianas confirmadas era resistente a tratamientos, una señal de alto crecimiento a infecciones resistentes. Entonces, imagínense, es bastante probable que 1 de cada 6 personas con una infección bacteriana tenga una resistencia a los antibióticos. Entonces, acá es donde realmente, si usted está pasando por este proceso, este porcentaje se convierte en algo alarmante, porque estamos hablando que es muy fácil. Si en su casa hay 6 personas, papá, dos papás, 2 mamás, 2 abuelitos, 2 hijos, estamos hablando que una de esas personas puede tener una resistencia a la aplicación de medicamentos tipo antibióticos, y en el caso de sufrir una infección bacteriana va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil salir de ella. Esto es un caso común, todos podemos conocer a alguien que haya pasado por esto y es extremadamente difícil. ¿Ok? Dentro de los demás índices de las enfermedades que hemos comentado, tenemos que decir que son muy nuevas y solamente se reporta un crecimiento aproximado con respecto a los últimos años, porque del COVID-19, por decirlo, por dar el mayor ejemplo, es una enfermedad muy, muy nueva, que no habían muchos datos antes de la pandemia y solamente se ha reportado un aumento en los casos con respecto a las estaciones del año, a las épocas del año que hemos cursado posterior a la pandemia, porque obviamente en la pandemia fue donde hubo el mayor crecimiento de esta enfermedad y ahorita solamente estamos viendo cuáles son las consecuencias que ha dejado en el tiempo el COVID-19 y muchas enfermedades respiratorias que pueden derivar de esta enfermedad, ¿ok? Entonces de ahí ya pasamos al segundo segmento, que son los medicamentos más usados en el 2025, ¿ok? Y posibles efectos secundarios. Muchas personas no tienen en cuenta que los medicamentos de momento nos pueden hacer sentir bien, nos pueden sacar. Yo no estoy, esto no es un espacio dedicado a desprestigiar el uso de ningún medicamento, de ninguna disciplina médica, ni de ningún tipo. Pero lo mejor es prevenir, ¿ok? Es lo mejor. Es lo mejor que podemos hacer ante la obesidad, ante la diabetes, ante las enfermedades respiratorias, los problemas cardiovasculares. Los podemos prevenir en vez de estar tomando pastillas, ¿ok? Y estas pastillas nos van a traer a largo plazo efectos secundarios. En nuestro cuerpo no está adaptado para consumir metformina 30 años. Nuestro hígado no está adaptado para eso, nuestros riñones, nuestro vaso, nuestro páncreas, nuestro tracto digestivo no está diseñado para que usted sea dependiente de un medicamento. Su cuerpo debería tener la capacidad propia de tener una autorregulación para tener un equilibrio que nosotros los traduzcamos en salud. Estoy saludable porque me siento bien, puedo hacer ejercicio, puedo trabajar, no tengo inconvenientes para hacer mis actividades de la vida diaria y ya, ¿ok? No, no tengo que estar todos los días que con la pastilla de la tensión, que con esto, no. Entonces, tenemos que tener en cuenta que muchos de estos medicamentos son ya al día de hoy, como les dije, indispensables para mucho público, pero es importante saber que si usted está próximo a consumir alguno de estos medicamentos, le pueden traer también un, una consecuencia o un efecto secundario bastante fuerte. Eh, Fuente de ranking general de prescripción ambulatoria 2025. Los datos agregados de tendencias de recetas. El medicamento número 1 es atorvastatina, estatina para colesterol alto. ¿Okay? Efectos secundarios frecuentes, importantes: dolor muscular, dolores, elevación de enzimas hepáticas, raro daño hepático, tiene un aumento leve de la glicemia
de la glucemia, disculpen, en algunos casos problemas de memoria, confusión reversibles. Tenemos pacientes que tienen mucho tiempo consumiendo medicamentos y pueden estar presentando un deterioro cognitivo con respecto a la comunicación, estar repitiendo cosas, que se les estén olvidando las cosas y no asocian esto principalmente al uso de medicamentos como este, que atorvastatina, que es un medicamento para tratar el colesterol alto. Algo extremadamente simple, pero puede traer efectos secundarios bastante fuertes, como les dije, y esto es 100% prevenible, principalmente con la dieta y un estilo de vida saludable. Amlodipino, bloqueador de canales de calcio antihipertensivo, algo extremadamente común al día de hoy. Efectos: edema periférico, hinchazón, dolor de cabeza, enrojecimiento, mareos y fatiga generalizada. ¿Ok? Este sería el segundo medicamento más utilizado. Tercero, levotiroxina, hormona tiroidea. Los efectos en dosis demasiado altas son síntomas de hipertiroidismo, palpitaciones, pérdida de peso, insomnio, interacción con varios fármacos y alimentos. Es muy importante también tener en cuenta que muchos de estos medicamentos pueden tener un efecto perjudicial según la dosificación que tengamos, o bueno, simplemente si tenemos una dieta y no tenemos agentes estresores dentro de nuestra dieta, o sea, yo no consumo un alimento que haga que la pastilla que me estoy tomando tenga un efecto negativo. Tenemos que tener esto muy en cuenta porque nos puede traer una repercusión bastante grande con respecto al uso de algunos medicamentos. La otra vez tuve la oportunidad de ver un artículo que decía que la toronja, si no me equivoco, en Argentina le dicen pomelo, tiene un aumento de la actividad de un medicamento dentro de nuestro cuerpo, lo que se traduce en que cuando usted se consume, por decir, un jugo de toronja y se toma cierto medicamento, el efecto de este se multiplica varias veces, incluso creo que era entre 3 y 10 veces según la dosis que se tomara, y obviamente esto no le hace bien a un paciente, o sea, que el efecto que nosotros estamos buscando se multiplique tantas veces porque tiene que haber un equilibrio dentro del efecto que buscamos al ingerir un medicamento. Entonces, en este caso, la levotiroxina, que es una hormona tiroidea, puede tener un cambio con respecto a lo que nosotros consumimos. ¿Ok? En el cuarto lugar tenemos la lisinopril. ¿Ok? Que esto es un antihipertensivo. Seguimos en esa misma línea. Los efectos pueden ser tos seca común, hipotensión, aumento del potasio sérico, hiperpotasemia, en raros casos angioedema, ¿ok? Que es básicamente una inflamación, por decirlo de alguna manera. En el quinto lugar tenemos la gabapentina. Este es en el área de que yo trabajo, muchísimos pacientes lo tienen. Esto es para tratar principalmente el dolor neuropático, ansiolítico en usos de, bueno, en algunos casos. Los efectos son somnolencia, mareo, ¿okay? Ataxia, que es más o menos esto, como cuando estás borracho, aumento del apetito, ganancia de peso, en algunos pacientes empeora el comportamiento y ideación suicida. Fíjense esto, ¿ok? Un medicamento muy común en pacientes que tienen parálisis facial, hernias discales, con dolor crónico, neuropatías, por poner un ejemplo, la neuropatía diabética, que es una de las más utilizadas, neuropraxias, cuando usted tiene un golpe directo sobre un nervio y se lesiona. Disculpen, un medicamento muy utilizado, ¿ok? Que puede tener este tipo de efectos secundarios. Repito, no estoy en contra de ninguno de los medicamentos, simplemente estamos dando a conocer que si usted puede estar teniendo, usted como en mi caso, yo tengo hernia discal de hace más de 12 años, al día de hoy, y en algún momento tomé gabapentina, pregabalina, neurobión y otros medicamentos, y sí, pues yo sentía el cambio que tenían no solamente en el dolor o en las molestias, que muchos de ellos no van enfocados principalmente en quitarle el dolor, sino en básicamente detener el curso de la lesión para que esta no se vuelva más grande y el deterioro nervioso no sea tan fuerte
Entonces, vi muchos de los efectos secundarios del uso porque duré mucho tiempo antes de encontrar un equilibrio, gracias a la fisioterapia, para superar estos dolores, eh, el consumo de estos medicamentos, ¿ok? Principalmente la gabapentina. Sexto medicamento de mayor consumo en el 2025, los sartán, ¿ok? Otros sartanes o antihipertensivos. Efectos, mareo, hipotensión, raramente es problemas renales o alteración electrolítica, ¿ok? Como vemos, los sartán, eh, también tenemos aquí el lisinopril. Me disculpan, yo no trabajo con medicamentos y se me hace bastante difícil pronunciar algunos nombres, aunque los conozco muy bien, muchos de ellos. Básicamente son medicamentos para la presión, ¿ok? Para la presión arterial, que la hipertensión en este caso es uno de los problemas más grandes también en lo que es la salud pública. En el sexto lugar, el medicamento número 7 es el omeprazol para reflujos, úlceras y problemas gastrointestinales. Efectos negativos, dolor de cabeza, náuseas, diarrea, y el uso crónico está asociado a riesgo de mayor fracturas. Fíjense, esto es muy importante para mi área. Déficit de vitamina B12, lo que te va a hacer más predispuesto a que tú puedas tener más dolor de origen neuropático, infecciones intestinales y, bueno, dentro de los muchos efectos secundarios que tiene, el uso del omeprazol, y esto fue algo que en su momento cuando lo leí me llamó muchísimo la atención, porque no, a muchas veces nosotros estamos es con la lesión, la prevención, que bueno, principalmente nosotros a la hora de evitar muchos trastornos musculoesqueléticos, principalmente en el área de la fisioterapia, lo que le recomendamos a los pacientes es que se mantengan activos. Pero si ya tienen un problema, en este caso como una úlcera gastrointestinal, una úlcera gástrica, que tiene mucho tiempo consumiendo este medicamento muy común, el omeprazol, puede tener un riesgo mayor a fracturas, un déficit en lo que es la vitamina B12, y va a tener este tipo de predisposiciones a las fracturas y también al dolor neuropático, ¿ok? Entonces es muy importante tener en cuenta a la hora de que usted vaya a hacer una evaluación médica, le diga de una vez al doctor. A mí me pasa mucho, yo muchos de estos temas los estoy tratando porque dentro de las consultas que yo hago, dentro de mi especialidad, que es el área de la fisioterapia, yo hago evaluaciones musculoesqueléticas, evaluaciones neurológicas, en su momento me toca hacer evaluaciones respiratorias, evaluaciones deportivas, y en muchos casos, principalmente cuando son adultos ya más de 45 años y cada vez más joven, cosa que me preocupa, es que tienen muchas enfermedades de base, y yo tengo que saber cómo dosificar un tratamiento para que esta persona que tiene neuropatía diabética, que está consumiendo omeprazol, que está consumiendo antidepresivos, que está haciendo esto, o medicamentos que yo sé que aunque le va a tratar su depresión, también le puede producir mareo, dolor de cabeza y dolores musculares, y me dice que tiene mucho dolor en el cuello y yo no sé por qué, tengo que tener esta información, es indispensable para mí. Entonces, recomendación, reflexión de este podcast: cada vez que vaya al médico, dígale, estoy consumiendo esto, esto, aquello, yo tengo esto, esto, aquello, soy diabético, soy hipertenso, tuve un infarto hace tantos años, todo, 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 aprovechalo, eso es rápido. Si el doctor no quiere escuchar esta información, cámbielo, ya, busque otro mejor. Amoxicilina, un antibiótico. Aquí tenemos uno de los más utilizados en este caso. En el año 2025 sus efectos secundarios son náuseas, diarrea, reacciones alérgicas. Eh, bueno, en este caso específicamente los antibióticos son uno de los medicamentos que más efectos secundarios y secuelas, principalmente yo diría que secuelas, deja después del uso prolongado de un medicamento de estos cuando es necesario, ¿ok? Principalmente en la parte digestiva, hace mucha, mucha mella porque crea desórdenes en la microbiota intestinal, tema que me gustaría tratar más adelante, lo vamos a tratar, que es un universo aparte, la microbiota intestinal. Y para que esa microbiota o esas bacterias que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, que nos ayudan a digerir muchos alimentos específicos uno de otro, se altera, nos va a producir, bueno,
nos puede producir a largo plazo desnutrición, nos va a bajar el sistema inmunológico porque va a haber menos captación de muchas proteínas y nutrientes y obviamente nosotros necesitamos tener un equilibrio con respecto a lo que consumimos diariamente para suplir nuestros requerimientos y que nuestro cuerpo se mantenga 100% bien, ¿ok? En noveno lugar, este es uno de los medicamentos que yo pensé que también iba a estar más arriba en la lista, tenemos la metformina, ¿ok? Que es para la diabetes principalmente. Y bueno, también es un medicamento que te recomiendan a veces los doctores si tienes un poquito de mareo, si te ven que puedas tener un síndrome metabólico, que puedas tener resistencia a la insulina, de una vez te ponen tu metformina. Muchas veces te la ponen de manera eh, temporal o de manera permanente si ya usted tiene una tendencia a tener sobrepeso y tiene mucho tiempo con los síntomas de este tipo y le recomiendan la metformina. En décimo lugar tenemos la sertralina, que es un antidepresivo. Igual seguimos en las náuseas, diarrea, insomnio. Estamos hablando de un antidepresivo, te puede dar insomnio, somnolencia, sudoración y disfunción sexual. Fíjense, muchos, o sea, aquí estamos hablando que te consumes un antidepresivo que te puede dar disfunción sexual. O sea, puedes tener una disfunción sexual. En el caso de los hombres me imagino que será disfunción eréctil. Es un caso que yo también he visto dentro del área de la fisioterapia. He tenido la oportunidad de tratar lo que es el área urológica en los varones. Muchos casos de disfunción eréctil en pacientes jóvenes, 27, 28, 29 años, no sabemos por qué. Muchas veces asociados a problemas de la primera parte que tratamos, de salud mental, depresión, ansiedad. Y en este caso puede estar ya cuando usted está en una medicación porque tiene una depresión muy fuerte, fíjense que por un lado, bueno, si te quiere, te puedes sentir tranquilo, pero bueno, puedes tener este tipo de problemas, principalmente como la disfunción sexual. ¿Ok? A ver, vamos eh, por el... Bueno, acá también tienen jóvenes un aumento del riesgo de ideación suicida. Al inicio del tratamiento hay que tener vigilancia con la sertralina, ¿ok? En el número 12 tenemos el salbutamol o albuterol, que es un broncodilatador inhalado para asmas. Estamos hablando que muchos de estos medicamentos son indispensables pacientes que tienen esta condición, este trastorno, como lo es el asma. Pero bueno, dentro de los efectos, por ser un broncodilatador, no solamente va a abrir, digamos, los bronquios, va a hacer que ahí circule más sangre y que se capte más oxígeno, sino que también en todo nuestro cuerpo va a tener un efecto de dilatación de nuestros vasos sanguíneos. Y como efectos secundarios podemos tener temblor, taquicardia, nerviosismo, calambres musculares. Yo, bueno, he tenido la oportunidad de conocer personas que utilizan estos medicamentos y no para tratar alguna enfermedad como tal, principalmente los broncodilatadores, sino para obtener, muchos de estos medicamentos tienen una repercusión en tu cuerpo. En el caso de los broncodilatadores, aumentan la cantidad de latidos por segundo que usted pueda tener en su corazón, va a bombear más sangre, esto hace que el metabolismo aumente dentro de su cuerpo y vas a quemar unas calorías extras en el día, incluso estando sentado. Puedes quemar, bueno, no quiero dar aquí, pero vamos a suponer que entre 500 y 800 calorías, que es lo que puedes gastar en una sesión de ejercicio fuerte. Entonces usted se toma un clenbuterol, ya tiene un mayor consumo de calorías diariamente y muchas de las personas que hacen esto me han manifestado porque no lo hacen por tener alguna condición, en este caso como el asma, sino solamente para tener ese aumento del metabolismo y no tener que correr, no tener que hacer ejercicio cardiovascular que nos va a ayudar a oxidar más rápido las grasas, esto especialmente en el área fitness, ¿ok? Y me han dicho, sientes que te va a dar un infarto, esto, lo otro, se te sube la temperatura, pasas todo el día como que sientes calor, muchas cosas, ¿ok? Entonces, los efectos secundarios de los medicamentos y en este caso específicamente en el área fitness, que se toma sin prescripción, sin dosificación adecuada. Yo he visto personas que se toman hasta 4, 6, 8 pastillas de esta diariamente sin tener ningún problema, simplemente para tener el metabolismo lo más alto posible. Y el último medicamento de esta lista, eh,
Una tendencia destacada del uso de ellos es el GLP-1S, que su uso se ha magnificado para el control de la diabetes y la pérdida de peso, ¿ok? Con un crecimiento explosivo entre el 2024 y el 2025, ¿ok? GLP-1S. Los efectos secundarios principales: náusea, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, pancreatitis, esto en raros casos, alteraciones de la vesícula biliar y sobre todo, dentro de las advertencias del uso de este medicamento, riesgo de tumores tiroideos en muchos modelos animales, una discusión que está todavía ahí dentro de digamos, los reportes del uso de este medicamento. Además, el uso masivo ha traído efectos en acceso y reportes de eventos adversos con preparados compuestos, ¿ok? Esto es un tema que también vamos a tratar. Hay un medicamento que se está usando muchísimo, que es para la diabetes también, pero con el cual se obtienen una pérdida de peso muy, muy grande en un tiempo muy corto. Supuestamente, como todo lo que venden al principio, tienen pocos efectos secundarios, pero bueno, en su momento ya lo vamos a estar tratando, ¿ok? Eh, por el momento, esto fue una de los temas que queríamos tratar. Por último, una de las reflexiones es que vemos que dentro del uso de los medicamentos y de las enfermedades se pueden prevenir muchas de ellas, se puede prevenir mucho el uso de muchos medicamentos acá, como lo es el omeprazol, como lo es el losartán, como, bueno, uno de los otros nombres que dimos para los tratamientos de hipertensión o también para lo que es el uso de medicamentos para la diabetes. Sabemos que teniendo una buena dieta, buena actividad física, se pueden evitar el uso de estos medicamentos y sobre todo cuando el uso ya es de muy, muy largo plazo. ¿Ok? Por último, vamos a tratar la enfermedad que hasta lo que va de año, en este 2025, o el conjunto de enfermedades que más vida ha cobrado, las peores enfermedades con respecto a la mortalidad, ¿ok? La capacidad que usted pueda tener de sobrevivir a estas enfermedades. Bueno, principalmente dentro de este conjunto de enfermedades tenemos la enfermedad cerebrovascular, ¿ok? Y enfermedades cardíacas. Y en general, las enfermedades cardiovasculares son las que más muertes han reportado en lo que va de año y también fue la que más reportó muertes entre el 2023 y el 2024. Enfermedades cardiovasculares, principalmente los infartos y los accidentes cerebrovasculares, el derrame cerebral, la embolia cerebral, como mejor se conozca, ¿ok? Las enfermedades cardiovasculares causan cerca de 19.2 millones de muertes en el 2023 a nivel mundial, según un informe reciente. Acá tenemos que esto fue algo que nos dio, esta información fue proporcionada de la American College of Cardiología o Cardiology. Esto representa aproximadamente 1 de cada 3 muertes en el mundo es por enfermedades cardiovasculares, o por lo menos así fue en el 2023. 1 de cada 3 muertes, enfermedades cardiovasculares. Dentro de ese grupo, las muertes más comunes son por infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, que representan más del 80% de las muertes en lo que son las enfermedades cardiovasculares. El aumento se explica por factores como obesidad, hipertensión, diabetes, sedentarismo, que ahorita me voy a levantar a caminar un ratico, dieta poco saludable, tabaquismo, entre muchos otros riesgos. Seguimos en la línea de que esto es 100% evitable. Bueno, en muchos casos, no vamos a decir 100%, me retracto, en gran porcentaje se puede evitar, por lo menos sabiendo que hay una tendencia dentro de las personas que tienen diabetes, obesidad, hipertensión y son sedentarias a tener trastornos o problemas cardiovasculares. ¿Okay? En las regiones de América, en trastornos no transmisibles, entre ellas las cardiovasculares, explican la mayoría de las muertes. En el 2021, la cifra combinada de muertes por estas enfermedades fue grande, mucho mayor que antes de
los años del 2000 en adelante, ¿ok? Bueno, también tener en cuenta que las cifras más recientes y confiables son las del 2023. Los datos del 2024 y 2025 aún están siendo recopilados y consolidados por organizaciones globales. Son de verdad, principalmente cuando están en constante crecimiento, difícil obtener los datos más recientes, pero los datos del 2023 son datos extremadamente frescos porque nos dan una idea muy clara de cómo está el panorama en la actualidad, ¿ok? En ciertas regiones, otras enfermedades pueden cobrar más vida de manera local. Acá estamos hablando de las peores enfermedades a nivel global, que las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo las enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias, desnutrición y accidentes que están más asociadas al entorno dependiente de la política, ¿okay? De cada estado y de muchos factores sociales, como por ejemplo en países que están en crisis muy fuertes, las muertes por desnutrición pueden reportar a un aumento mucho mayor de manera local que las enfermedades ya nombradas. Hasta hoy el episodio número 2 de la baliza médica, cada vez más entretenido. Muchas de estas enfermedades puede estar usted a un pie de ellas, las puede estar padeciendo. Y para el episodio número 3 traigo un tema extremadamente importante que desde hace mucho tiempo quiero tratarlos y ahí lo van a ver. Vamos a estar hablando del síndrome inflamatorio de bajo grado. Síndrome inflamatorio de bajo grado, ¿qué es? Usted lo puede estar teniendo ahorita y no sabe por qué tiene tanto dolor, tanta molestia, tanto esto, tomo pastillas, igual no se me baja, hago fisioterapia, igual no se me baja, hago ejercicio, igual no se me baja. Bueno, vamos a estar tratando ese tema. Un saludo desde acá, desde Lima, Perú, Olson González, fisioterapeuta. Recuerden que este espacio es patrocinado por Central FP, Centro de Terapia Física, Entrenamiento Adaptativo y Rehabilitación Deportiva desde Lima, Perú. Un saludo.